Hola chicos, literatura 35. En el vídeo anterior habíamos visto la novela Lazarillo de Tormes y libros de caballerías en el reinado de Carlos V, primera mitad del siglo XVI. Vamos a ver cómo fue la novela con su padre, con Felipe II, o segunda mitad del siglo XVI. Parece ser que se dieron tres géneros: la novela pastoril, la novela morisca y la novela bizantina. Con este pequeño guioncillo vamos a ver una por una. Vamos a hablar de la pastoril. Es evidente de dónde viene la palabra: de nuestros queridos pastores, cogidos pobres como marionetas a gusto del poeta herido, del filósofo que ansía el silencio, etcétera, etcétera. Incluso, como hemos visto en la poesía de San Juan de la Cruz, hasta para representar al mismísimo Cristo. El gran precedente de la novela pastoril fue La Arcadia, un libro que ha sido muy famoso, anterior ya, bastante anterior, de Jacobo Sannazaro, italiano. Entonces, en España suscita una serie de novelas, entre las que diremos solo las que más destacan, todas sobre la misma protagonista, que encandiló al personal de aquella época, la gente que Diana, la Diana mitológica, la Diana cazadora, esa chica al mismo tiempo delicada pero brava, que siempre la representan con el carcaj de flechas, capaz de las mayores hazañas. La novela más, la inicial, la que abrió paso a las novelas dianas, saga dianas, fue la del portugués Jorge de Santamayor. Es decir, pondremos aquí las dianas. La primera y más destacadas, la de Jorge de Montemayor, ya te digo que este tema no está muy tratado ni muy ponderado en los libros de literatura. Hay libros de literatura que le dedican 3 líneas y a correr. Pero bueno, puestos ya, hagamos las cosas bien, o lo mejor que podamos. Consisten este tipo de novelas pastoriles en conflictos sentimentales, de enredo, de malos entendidos que se van solucionando, de quejas del amado con la amada y viceversa. Y si en algún momento llega una adversidad insalvable, tranquilos, existe la magia. Y con la magia de la bruja tal o de la hechicera cual, se arreglaron aquellos dos felicísimos individuos que tenían derecho a lo bonito de su amor. O sea, conflictos sentimentales, incluso ayudados al final por recursos de magia. Otra de las dianas, también siguiendo esta saga, fue la del tal Alonso Pérez. Y otra, que es la que más suena, la Diana enamorada,
la fierecilla indomable cayó en manos del amor, de un tal Gil Polo, del valenciano Gil Polo, que seguramente es la que más fama tiene porque fue encomiada por el mismo Cervantes, que dijo: consideradla como si hubiera sido escrita por el mismo Apolo. O sea, no por Gil Polo, sino por el mismo Apolo. En la Diana enamorada, resulta que es un libro encomiástico de la región valenciana, es decir, lo que llamaríamos hoy valencianismo. Se desarrolla toda en los ambientes valencianos, incluso hay dentro de ella un canto a Turia, que tú sabes que el Turia es el río que pasa por Valencia. Bueno, pasaba. Les dio un disgusto enorme, una inundación terrible, donde murieron muchas personas allá por los años 50, y los valencianos dijeron: nunca más pasará esto. Y en una obra hidráulica impresionante lo desviaron mucho antes de la entrada de Valencia y le han hecho por la parte sur un plan enorme de desagüe del río Turia. Hoy todos los cauces del río Turia, antiguos, por cierto, un cauce inmenso, cabe en un campo de fútbol a cada lado del río, y todo flanqueado de muros de piedra. Ha quedado convertido pues en el mayor parque y ciudad ajardinada y zona ajardinada de Valencia. Y tú irás pasando por los antiguos puentes del Turia y no verás el río abajo, verás campos de fútbol, etc. Todo tipo de esto. Bueno, pues en este canto al Turia es una especie de loa o alabanza a ilustres valencianos, aquellos que tengan interés en ello. Y también podemos poner aquí dentro de la pastoril otra de un famoso, la mismísima Galatea de Cervantes, todas ellas dentro de la novela pastoril. Pasamos a una muy española, la novela morisca. En los romances viejos que habían narrado las luchas de moros y cristianos, recuérdalo, que hemos leído romances, había con frecuencia cortes de cabeza, lanzadas impresionantes, realismo. Era la guerra y aquellas cosas se daban. Pues ahora, ya a años vista de la conquista de Granada, en 1492, hay la reacción, es decir, de haber considerado al moro malo, oye, pues ¿sabes tú que hay moros que son buenos? No solo son buenos, son geniales, espectaculares, nobles, se llevan muy bien con los cristianos, se llevan, vamos, a partir un piñón y corresponden. Fíjate si no, el moro tal, príncipe de los nobles de Granada, lo que hizo en aquella gesta y lo bonito que fue y qué bien se portó con aquellos cristianos. Perfecto. Dicen, el moro ya no lucha, está en paz. Y viene el ensalzamiento de lo que algún crítico posterior llamó maurofilia. Mauro, que es lo mismo que moro, maurofilia. Fue un movimiento social literario en la España de aquella época de Felipe II y, además, teniendo en cuenta que, como Felipe II dijo Santiago y cierra España,
No queremos contaminantes de fuera de España, ni de la Reforma, ni de otras religiones. Y chocó esto, claro, introdujo normativas que contradecían la sociedad andaluza, donde todavía muchos moriscos, a pesar de haber sido conquistada Granada, persistían en la zona viviendo, con su vestimenta, con sus costumbres, etcétera, etcétera. Y al llegar a aquellas normativas y empezar a ser exigidas, hubo unos conflictos muy graves. En concreto, es de recordar, pues, la revuelta de las Alpujarras o la guerra de las Alpujarras y muchas escaramuzas que inquietaban e inquietaron durante unos cuantos años a la sociedad española y pretendían de alguna forma, con este ensalzamiento de las virtudes humanas del moro, poner un poquito de paz, que no se desmadre aquello, que sois muy buenos. En fin. O sea que toda ella, el tema fundamental de la novela morisca es la idealización de las relaciones moros-cristianos. Que era como contar la historia del vencido en la época del vencedor. Ensalzarle. Distinguimos, o se distingue esta novela por dos cositas, ya hemos dicho, por las cualidades morales que se ensalzan en el moro y la fastuosidad del ambiente. El hedonismo siempre atribuido a los patios árabes, el patio de los leones, los palacios árabes, con las jóvenes doncellas de los harenes, etcétera, etcétera. Se distingue de todas estas una, no escrita pero recopilada por Alonso de Villegas, que es la historia del Abencerraje. Abencerraje eran los nobles, como se denominaba genéricamente a los nobles de familias moriscas granadinas de Abencerraje, y la hermosa Jarifa. Y la hermosa Jarifa. Trata, por lo visto, de que Abindarráez, que así se llamaba este Abencerraje, Abencerraje sería pues título nobiliario como en la cristiandad lo era conde, duque, marqués, pues ahí era Abencerraje, se llamaba Abindarráez, un moro de Granada, que fue preso por el alcalde de Antequera, allí en el norte de Málaga. Y como era una persona con la que se podía hablar, porque el moro era educado, humano, compasivo, le contó sus amores al alcalde por la bella Jarifa y le dijo: si me dejáis salir de prisión para casarme con Jarifa, os doy mi palabra de que en 3 días estaré aquí para seguir encarcelado a vuestras órdenes. El alcalde, confiando en los buenos sentimientos, le dejó. Cumplió su propósito, se casó con Jarifa y volvieron los dos. Conmovido el alcalde de Antequera por tan noble comportamiento de no haber escapado, que entonces era más fácil escapar porque la policía
no ejercía un control tan minucioso como pueden ejercer las policías de hoy, con mucho más medios y mucho más efectivos, ¿no? En aquel tiempo se escapaban y ya no los veías el pelo. Bueno, pues no, este volvió. Y entonces viene la respuesta de honorabilidad, y decir, a bueno y a honor no hay quien me gane. Y el alcalde de Antequera los liberó. ¡Oh, qué bonito! Es que todas estas novelas eran romanticonas, son novelas todas de amor. Y, cosa muy curiosa también, otra novela morisca es La historia del cautivo, que si no has leído El Quijote, no corras para leerle hasta que seas mayor. Hasta que seas mayor. Cuando hablemos del Quijote ya daremos pautas, para saborear esta gran obra de la humanidad. La historia del cautivo es una novelita que está metida dentro del Quijote. Sí. Es que dentro del Quijote hay muchas cosas. Varias novelas, no una. Una de ellas es esta, La historia del cautivo. También con estos ingredientes, que hacen de ella una novelita morisca. Bien, pasamos a la siguiente, a la bizantina. Novela bizantina, que yo, si te digo la verdad, de crío me quedé con aquello. Novela bizantina, Persiles y Segismunda. ¡Pum! Y ya no indagué más. Por eso no lo disfruté. Tenía eso, pues por si caía en el examen. Obras de Cervantes, al final de sus vidas. La última, Persiles y Segismunda, que me quedé muy bien porque tenía un profe que se llamaba Segismundo y por eso me hacía más gracia. Y que era una novela bizantina, pero si me llegáis a preguntar entonces qué era una novela bizantina, yo hubiera dicho, pues no lo sé, pues una novela. Bueno, pues verás tú de dónde viene la historia. Resulta que los primeros siglos después de Cristo ya, del primero al cuarto, hubo la cultura griega, que había tenido su centro en el viejo continente, es decir, en Europa, se trasladó todo a Egipto. Y fue el emporio cultural, destacando, o sea, centrándose todo en la ciudad de Alejandría. En aquellos tiempos estaba Rodas, con el coloso de Rodas y todas esas cosas impresionantes. Un esplendor espectacular. Alejandría sigue siendo, me parece, la principal ciudad de la desembocadura del Nilo. Una desembocadura impresionante, llena de deltas y de brazos de río que salen al Mediterráneo. Bueno, esta cultura la llamaron los griegos, claro, que sí está en Alejandría, pero es helenista, y a ese movimiento se llamó el helenismo. Por supuesto tiene unas connotaciones filosóficas, científicas, etcétera, que se estudiaría en otra rama, ¿no? En literatura, ya con deciros esto creo que ya tenemos bastante. Y ahí prosperó un tipo de novela con los siguientes ingredientes, los siguientes factores. Se trata de una pareja de enamorados que un buen día el destino les separa, pero les separa de tal manera que empieza cada uno un recorrido por diversos países, siempre con la intención de buscarse. Pero el destino les va poniendo cada vez más trabas. Ahí se suceden, pues, de todo. Raptos, cautiverios, aprisionamientos, naufragios, cautiverios, que ha sido cautivo por los cristianos o por los moros, vete a saber, o por tal raza. Y ahí tienes padeciendo a la chica y padeciendo a él. Y con un amor puro, a distancia, pero fiel, rechazando
cualquier otro amor o satisfacción que no fuera el de su amado, con el que sueñan reunirse un día y van a hacer todo lo posible, luchando con aventuras muy pintorescas, donde se aprovecha para describir países, lugares, costumbres, es decir, que resultan muy bonitas, muy multicolores. Y hoy algo bizantino pasa por ser eso, no de mucho calado, pero sí muy entretenido. Esto a los moralistas de la época les vino genial. Recomendaban ellos mismos las novelas bizantinas. Dejaos de tonterías de caballeros y damiselas, que ya sabéis que todo es mentira porque no sois cuantos. Dejaros de las pastoriles, que ya tuvimos bastante con las églogas de Garcilaso, y ya sabéis que siempre son los pastores, pam, 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 y encima no tiene una base de amor fiel, sino de amor platónico, donde te puedes enamorar hasta de la mujer de otro. A los moralistas tampoco les gustaba, cosa que la bizantina sí, la bizantina les gustó. Bueno, o sea que ya te he dicho, pareja, múltiples aventuras, pendientes de un reencuentro final. Bien. Esto en los siglos desde el primero hasta el cuarto, te he dicho, en el periodo helenística. Luego, siendo Bizancio ya la capital de Occidente, de Oriente, del Imperio Romano de Oriente, y luego la capital turca, volvió a salir este tipo de novelas entre los siglos XII a XV. 12 a 15. Y fue entonces cuando cogió el nombre de la ciudad de ese imperio otomano, Bizancio. Y de ahí, al conocerla, los occidentales, italianos, portugueses, europeos en general, españoles incluidos, dijeron, sí, mira, como las novelas de Bizancio, las bizantinas. Eran moralistas, un amor sacrificado por la felicidad, y que tiene al final su recompensa, porque acaban encontrándose siempre, con una limpieza religiosa emanada de Erasmo. Ya dije en muchas ocasiones que las ondas de Erasmo, se iban transmitiendo y aparecían siempre connotaciones. El mismo Lope de Vega, cultivó este tipo de novela. Curioso. El que era siempre tanto de hacer versos, pues también hizo prosa. Se titula Peregrino en su patria. Peregrino en su patria. Y muy curioso que todas esas peregrinaciones las incluyó, hizo como una operación interna. Sí, todo en España. No vamos a salir de otros países, todo en España. Y así la gente irá conociendo también un poco la geografía española. ¿Y qué lugares escogió? Pues mira, tú escogió toda la zona desde Valencia a Barcelona. Desde Valencia a Barcelona. O sea, todo el norte de Valencia, Sagunto, Castellón, Tarragona, San Carlos de la Rápida, hasta Barcelona. Toda esta, Peregrino en su patria, Lope de Vega, comedia bizantina de aventuras. Cervantes, con su obra última, donde él quiso poner como colofón a toda su carrera literaria. Es célebre, creo, el prólogo, o la dedicatoria que hace, me parece, al conde de Lemos. No me hagas mucho caso ahora, me suena así de crío, de haberlo estudiado. Que le dice, con un pie en el estribo, es decir, cuando él ya estaba camino de la otra vida, se veía muy disminuido físicamente, le dedico a usted a su protector. No sé, Lemos o Lerma, no me hagas caso, lo miras, me lo puedes poner en una nota luego.
Cervantes, que era ese que te he dicho antes, que era la Cervantes, el título de la novela, Persiles, que sería el personaje masculino, y Segismunda, el personaje femenino. Y también Cervantes, una cosa que le gustaba bastante, por lo visto, este género de novela, al haberlo escogido para su última obra de vida, pues refleja que tenía un gusto por ella, por el género bizantino, de multicolor, y realmente en El cautivo yo la recuerdo, aunque era morisca, pero recuerdo haberla visto, leído en El Quijote, y te embelesa, te quedas como viviéndolo. Lo narran muy bien, no faltaba más. Pues en sus novelas ejemplares, que ya estudiaremos con más detalle, tiene dos que pertenecen a este género, que son la española inglesa y el amante liberal. El amante liberal, también de Cervantes. Incluso Gracián, que lo estudiaremos dentro de muy poquito, escribió una novela, seguramente dentro de su conceptismo. Espera, Gracián, sí, era conceptista, juntamente con Quevedo. Y el que era el culteranista era el Góngora. Sí, no me he equivocado. Bueno, pues Gracián escribió El Criticón, que parece que va a ser una novela o una obra de crítica literaria o algo así por el título, y no, era una novela bizantina. Los tres periodos del florecimiento de la novela esta, bizantina, en el helenismo, primeros siglos de Cristo, en Alejandría, etc., en Bizancio de XV y en España y Europa, entre los siglos XVI y XVII. Incluso luego trasciende, es decir, novelas de aventuras. Y los principales novelistas, los del realismo, seguro que tienen novelas bizantinas. Blasco Ibáñez, Pío Baroja, seguro que tienen alguna. Bueno, y ya como último, un añadido aquí, salió también, o se vio por aquella época, la novela corta a lo italiano, la italiana, que más que ser una novela era una recopilación de anécdotas noveladas muy vivas, con dichos o frases ingeniosas. Fíjate qué frase más buena, anda, pues esta anécdota, y eran novelitas cortas, la novela corta italiana. Era normalmente intrigas enmarañadas. No es que este se ha ido con este, pero resulta que esta era la madre de este, pam, 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 pam. Y con un fondo no muy moralista. O sea que ya estaría ahí la Inquisición detrás de ellos diciéndole, no os paséis. Un poco licenciosa. Licenciosa significa, es un adjetivo, donde las personas se toman licencia para transgredir, para faltar, para pecar, que no se note mucho, pero bueno, disfrutando que se note. Eso es una trama o una envergadura licenciosa. Y las dos ingredientes así de pimienta que tenían estas novelas eran la tragedia, es decir, le daba lo mismo que acabase muerto o matado el personaje, y la burla, tragedia y burla, tragedia burlesca. El más afamado así de esta novela fue también otro valenciano, Juan de Timoneda, que tocó varios palos, Juan de Timoneda, valenciano, que escribió esta novelita o recopilación de novelas
El patrañuelo. Patrañuelo. Ya sabes que es una patraña. Una patraña es una mentira. ¿Qué dices? Eso es una patraña. Hombre, eso no puede ser. Eso se lo han inventado. Una patraña. En fin. He hecho un pequeño bosquejo de este tema, podríamos decir secundario, pero que había que ponerle para no dejar un hueco. La novela en el reinado de Felipe II y algunos siglos posteriores. Algunos años posteriores. Hasta luego.